Si leíste en algún momento de tu vida el diario de Ana Frank, seguramente te habrás preguntado qué hubiese pasado si Ana Frank no hubiese muerto y en realidad hubiese sobrevivido junto con su papá. Este libro justo nos regala eso. ¿Qué hubiese pasado si Ana Frank hubiese sobrevivido al Holocausto? Yo en particular tengo creo que como digamos como un lazo con esta historia o con el diario de Ana Frank, porque fue el primer libro que leí y que me regalaron. Entonces, cuando yo encontré esta novela, yo dije, ¿qué? O sea, literalmente esto es lo que había pensado durante un montón de tiempo, como de, güey, estaría increíble saber qué hubiese pasado, o sea, si ella hubiese podido sobrevivir junto con su padre, o sea, qué decisiones hubiese tomado, cómo hubiese sido su carrera, si habría sido escritora o no, o habría dedicadose a algo más, o quizá ni siquiera el diario hubiese sido famoso, no lo sé. Y este autor literal nos regala eso con esta novela. Empieza con ligeros fragmentos de lo que fue como previo a que ya como que se escondieran o que se detonara la peor parte de la guerra. Luego pequeños fragmentos estando dentro del lugar donde se escondieron, la casa de atrás, para después llegar como al campo de concentración tal cual y pequeñas cosas que van sucediendo ahí. No se adentró tanto en la historia dentro del Holocausto, dentro de los campos de concentración, pero sí que nos da mucha pista y mucha, sobre todo, perspectiva de cómo lo habría vivido Ana y su hermana Margot. Hay una fuerza bastante implícita en esta historia con Margot durante ese periodo de tiempo de el campo de concentración y cómo las mandaron de un lugar a otro y bla bla bla. Justo cuando yo iba leyendo esa parte, yo me estaba preguntando, ok, a ver, espera, esto no sé si es real porque es una novela y como que se me está olvidando que es una novela, que no estoy leyendo como el diario tal cual de Ana o no estoy leyendo una memoria, sino que estoy leyendo una novela. Pero cuando todo comienza a suceder es cuando liberan el campo de concentración en donde Ana estaba en ese momento. Comienzan las liberaciones. La historia continúa igual como conocemos el diario de Ana Frank. El desenlace, exceptuando por el hecho de que Ana sobrevivió. Así que ya una vez afuera, por supuesto, Ana se empieza a enfrentar como a un montón de traumas, a un montón de cuestiones como psicológicas y que se veían reflejados en su comportamiento para con los demás, para con quien estaban al lado de ella. Esta es la parte en la que yo empecé a profundizar muy cañón con este libro. Esta es la parte en la que yo lloré en varias ocasiones. O sea, hubo un momento en el que me fui a un cafecito a leer y yo llorando en el cafecito así sola. Y yo, no. Pero es muy rico. Yo siento que a veces como que llorar con un libro es como muy rico. Y este libro me dio eso. Yo la verdad no esperaba nada de eso. Yo no esperaba que tocara varias fibras de mí. Pero lo logró. O sea, yo literal esperaba como una novela que hubiese pasado y listo, ya está. Y cuando ella comienza justo a tratar como de reconstruir su vida y como todos los holandeses de ese momento intentaban reconstruir su vida de alguna u otra forma y la sociedad tal cual, pues sí existían varios cambios y eso también lo vamos a ver aquí, ¿no? ¿Cómo fue la vida postguerra? ¿Cómo fue la vida post-Hitler? ¿Cómo fue ese nuevo comienzo? ¿Cómo fue el trauma colectivo también?
Y eso también obviamente es muy enriquecedor porque se ve que el escritor hizo un trabajo bastante minucioso para poder contemplar como esos fragmentos posguerra, no nada más preguerras y durante guerra, sino también posguerra. Eso se agradece un montón. Y justo en esta etapa es donde Ana empieza a convivir nuevamente con adultos, y estos adultos, ella ya tiene 16 años, 17, la vemos transcurrir más o menos como por esa edad, 15, 16, 17. Y vemos cómo va como retomando su relación como que con otros humanos, pero sobre todo los humanos con los que más convivía, como siempre fue, era con los adultos. Pero estos adultos empiezan como que tú vas leyendo y sí, obviamente empatizas un montón con Ana y no entiendes y estás como en la posición de Ana. Sin embargo, llega un momento en la lectura en la que comienzas a entender las decisiones de estos adultos, comienzas a entender el comportamiento de estos adultos, el por qué están haciendo las cosas. Y creo que es inevitable comenzar a pensar como en tus adultos, ¿no? Como persona, como tus, sí, como tus papás o tus tíos o tus, no sé, las personas adultas con las que a lo mejor pudiste crecer y tomaron decisiones y a lo mejor hoy no las entendemos. Como que a mí me regaló eso. Yo empecé a empatizar como con ese tipo de cosas, con esos adultos de mi vida y con los adultos de la vida de Ana, y vi la situación también desde otra perspectiva. Vi la perspectiva de Ana, pero vi también la perspectiva de sus adultos alrededor. Y la verdad es que no era para irle a un lado o al otro. Los dos creo que tenían razón. Pero sobre todo, las conversaciones que Ana tiene con estas personas en momentos muy críticos, donde están o muy enojados o muy tristes o muy heridos, las conversaciones que ellos tienen para con ella son bien profundas y bien... O sea, a mí me pegaron un montón, la verdad, y me llegaron un montón, porque dicen cosas súper sabias y como aleccionadoras, pero desde la compasión, no desde el castigo, no desde el enojo, no, siempre terminaban dando esta lección desde ese sentimiento compasivo para con Ana. Había momentos en los que Ana me caía mal y decía, no manches, es una niña, bueno, una chava ya bien, o sea, bien como berrinchuda a veces, pero después la entendías, porque el mismo escritor como que te llevaba por esa parte en la que te recuerda todo lo que pasó Ana, ¿no? Y te va como contando esos fragmentos de una escena en donde estaba en uno de los campos y tal cosa pasó y tal cosa habló con su hermana. Y entonces ahí es donde empiezas a entender justamente como, bueno, sí, es que también pasó un montón de cosas. Yo sí hubo un momento en el que dije, por favor, alguien ayúdela. O sea, por favor, alguien mándela a terapia. Por favor, adultos, tomen terapia. Por favor, alguien tome terapia. Please, ya, urgente. O sea, y sí llegué a este punto como que este pensamiento que tenía como de, o sea, ¿cómo es que después de un trauma tan heavy como esa guerra y todo lo que sucedió y lo que aconteció, no haya como ido a tomar terapia? Y después recordé que eso es algo muy nuevo. O sea, es algo que no estaba normalizado. Recientemente, yo creo que de 2 años para acá, o 3 quizá, es que en verdad se empezó como a masificar un poco más, empezó a llegar la palabra de tomar terapia un poquito más lejos, empezó a verse más como con tus conocidos y como que recién se empieza como a normalizar el hecho de tomar terapia.
Entonces eso también me hizo pensar como, fuck, o sea, qué duro habrá sido pasar por algo así y sentirte sumamente perdido o perdida y no tener ningún tipo de ayuda o ningún tipo de guía, sobre todo, como cómo deberías de actuar, cómo deberías reaccionar, cómo deberías comportarte, cómo deberías sentirte. ¿Deberías tener miedo? ¿O ya no deberías de tener miedo? Y todas estas cosas me hizo darme cuenta que sí, o sea, no nada más fue durante el Holocausto, sino todo, pues como todas las consecuencias que hubo después. No nada más a nivel económico, sino a nivel psicológico. Y eso, híjole, se me hizo también muy cañón. Pero al final sí sabemos qué ocurre con Ana y su carrera profesional. Sí sabemos qué va a pasar. Ella, durante todo ese lapso de tiempo a convertirse en adulta, tiene como subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. Súper entendible y súper realista, la verdad. Eso lo agradecí un montón. Y el final sí estuvo un poquillo romántico, pero creo que es ese final que todo el mundo espera que sí pase. Y bueno, está bien, está bien. Termina justo con Ana ya en pasados los años, ya siendo adulta y dedicándose a su profesión. Ocurre una que otra cosilla durante ese momento y eso es todo. Ahora, muy cañón y algo que me mantuvo como así fue quién los delató. Cuando esto sucede en el libro, cuando sale el nombre, a ver, eso te lo dice desde mucho antes del final, mucho, o sea, creo que como la mitad del libro por ahí. Ya te empieza a dar pistas y entonces tú empiezas a sacar como conjeturas. Pero ya al final, cuando se confirma el nombre de esta persona que los delató, yo me volví a preguntar como, ok, ¿esto es así es? O sea, ¿es real o no? O como, o sea, porque yo me había quedado justo en que no se sabía, ¿no? Como que no se sabía muy bien. Pues me puse a investigar en ese momento durante mi lectura y resultó que sí hay muy altas probabilidades de que esta persona haya sido quien los delató. Al final hay una nota del autor que se agradece muchísimo. A mí me encanta leer los agradecimientos y las notas de los autores. No sé, es como una parte que me gusta mucho del libro. Pero en este particular, la nota del autor te comparte un poco como de su travesía y todo su proceso creativo para poder construir esta historia. Porque no es como que se podía inventar cualquier cosa. O sea, todo lo que escribía tenía que estar fundamentado. Y muchas de las cosas, muchas de la historia que sucede en este libro está fundamentado con research que él hizo, escenas en las que Ana está en el campo de concentración, que yo pensé que eran como ficticias. Resulta que debido al arduo trabajo de investigación de este señor, fueron ciertas, o sea, se conocen como ciertas, la forma en la que mueren algunas personas y cosas así. Ahora, creo que este es un tema bastante, pues obviamente es delicado, solo que como ya pasó suficiente tiempo, digamos, y dos, es una de las guerras más famosas del mundo o los acontecimientos más famosos del mundo. Creo que hasta como que inconscientemente medio como que normalizamos que eso pasó, ¿no? Y esta historia, al momento de como que te presenta una nueva perspectiva, como de
como nuevas cosas, como, sí, como una nueva perspectiva de esas muertes, de la forma en la que morían y cosas así. A mí me hizo volver a caer en 20, como decir, uff, o sea, esto es que, o sea, a ver, yo ya sé que estuvo fuertísimo, que estuvo pésimo, pero como que volví a sentir esa, como esa empatización de cuando empecé a escuchar por primera vez de este acontecimiento. Y esto también me lo regaló el libro. Entonces recomiendo mucho leerse la nota del autor porque está muy interesante. Está muy interesante como todo lo que tuvo que pasar para poder construir esta novela. No es tan larga la nota del autor, evidentemente, pero sí te muestra gran parte del proceso creativo, pero sobre todo como del proceso de research. Ahora, algo que no me gustó de este libro es que al principio la verdad es que se me hizo un libro un poquito tedioso las primeras páginas, porque no porque la historia estuviera mal, primero porque te decía, comenzaba como si fuera el diario de Ana Frank más o menos, entonces como que decía, me va a volver a decir lo mismo, pero además de eso el autor escribe varias cosas y en varias ocasiones conceptos o términos en alemán y tenía que estar deteniéndome a leer. Algunas veces sí te ponía como en el pie de página como el significado, pero muchas otras no, y creo que eso fue ya más adelante. Al principio no te los pone o te pone muy pocos y sigue ocupando como estos términos y como que yo no entendía muy bien a qué se refería, como que yo sentí que había sido tanto el involucramiento del escritor en esta historia que se le olvidó que el lector no la sabe, que el lector no se involucró al nivel en que él se involucró. Entonces como que asumía que el lector sabía todos esos conceptos, sabía a lo que se refería, cuando pues evidentemente no. Entonces, al principio sí me molesté un poco al estar leyendo este libro, pero ya después de que pasé como esa etapa, la empecé a disfrutar muy, muy cañón. Esa es la única razón por la que no le di 5 estrellas, le doy 4, por ese principio que sí me costó un poquito y como que poder disfrutar esto totalmente, pero sin duda, de la mitad para el final, una gran historia, una gran narrativa, como que el corazoncito queda satisfecho con saber justo qué hubiera pasado si Ana Frank hubiese sobrevivido. Así que este es el review de Ana Frank. Espero que les haya gustado y si lo leen díganme qué opinan, si también les gustó, cuántas estrellas le dan. Y sí, totalmente recomiendo leérselo, sobre todo si han leído el diario de Ana Frank o si les gustó o si son ávidos como de este tema en particular. Este libro les va a gustar muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.